¿qué tal? Nuevamente nos vemos. Mi nombre es Blanca Borges, abogada. Hemos estado hablando de temas jurídicos, en términos sencillos, que sea comprensible para todos y todas. En esta oportunidad vamos a entrar en el derecho penal y vamos a hablar de algo que es del día a día y es el tema de las lesiones personales. Como en todas las oportunidades que me encuentro con ustedes, aquí a mi derecha hay una pantalla donde se están visualizando las diapositivas que tienen que ver con lo que yo estoy desarrollando, con el tema que estoy desarrollando. Les queda de consulta a ustedes en YouTube para que lo puedan visualizar, lo puedan consultar cada vez que lo necesitan. ¿Qué son las lesiones personales? Son aquellas no mortales. El Instituto Nacional de Medicina Legal dice que lesión personal es cualquier daño en el cuerpo o la salud de características no fatales, es decir, que no originan la muerte. Es un daño, pero que no tiene una entidad, unas características que lleven a la persona a la muerte o a poner en riesgo realmente su vida. El artículo 111 del Código Penal colombiano define en un término general, dice el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud. Eso es lo que tanto el Instituto Nacional de Medicina Legal como el área jurídica, en este caso el Código Penal, definen qué es una lesión personal. Nosotros tenemos que mirar en esas lesiones personales cuáles son las consecuencias, las secuelas, cuál es el efecto que producen. Y uno de los más comunes es, como lo ven ustedes acá, la incapacidad para trabajar o la enfermedad que terminan generando. El Código Penal tiene 3 parámetros para guiarse sobre cómo hacer que la persona responsable responda ante el Estado y ante el lesionado por el daño que ocasionó. Y en este caso dice, si el daño consiste, hay que mirarlo desde 3 ángulos. Si el daño consiste en una incapacidad para trabajar o en una enfermedad que no pase de 30 días, ahí hay una pena para quien ocasionó el daño de acuerdo a esa incapacidad, menor a 30 días. Ahora, si supera los 30 días, pero no los 90, es decir, entre 30 y 90 días, hay una pena, es decir, una privación de la libertad distinta, obviamente superior a si fueran 30 días, pero además también hay una multa. Quiero aclarar que cuando estoy hablando de multa, esa multa no es para la persona lesionada, esa es una multa que le cobra el Estado. Aparte, la persona lesionada tiene que recibir una suma que repare los perjuicios que se le han ocasionado. Por último, si pasa de 90 días, hay una pena de prisión distinta y una multa distinta. Entonces, hay que tener en cuenta si esas lesiones que le originan a la persona y le producen una incapacidad para trabajar o una enfermedad es de menos de 30 días, de entre 30 y 90 días o si supera los 90 días. Y eso implica pena de prisión e implica una multa. ¿Para quién? Para aquella persona que originó el daño. Repito, eso es distinto del derecho que tiene la persona que recibió el daño, la lesionada, a recibir una indemnización por esos perjuicios que se le ocasionaron. Aquí hay otros aspectos, aparte de la incapacidad y de la enfermedad, que hay que tener en cuenta también. Y son los siguientes que están contemplados en el artículo 113, como lo están viendo ustedes acá. Si el daño consiste en una deformidad física transitoria, es diferente la pena de prisión y la multa para el agresor o la agresora, es decir, quien origina el daño, de si es permanente. No es lo mismo una lesión en el cuerpo que origine una deformidad que sea transitoria a aquella que es permanente. Y si la deformidad afecta el rostro, es totalmente diferente porque
la pena, que es la de prisión, es decir, la privación de la libertad de quien ocasionó el daño, se aumenta hasta la mitad. Por decir algo, si a la persona, el juez penal, le llegara a fijar, por ejemplo, 3 años, 5 años o 4 años de prisión por haber originado las lesiones, vamos a decir, 5 años. Si la deformidad, en este caso permanente, afecta el rostro de la persona lesionada, esa pena se le aumenta hasta en la mitad. Si estamos poniendo el ejemplo de 5 años de pena de prisión, la mitad de 5 años son 2 años y medio. Entonces ya no serían 5 años, sino 7 años y medio. Entonces, recuerden que estamos mirando que las lesiones personales son el daño que se origina en el cuerpo o en la salud de una persona, pero que no es fatal, es decir, que no causa su muerte, que cuando se está en el espacio, en el ámbito judicial, en este caso penal, el juez tiene en cuenta qué tipo de incapacidad se generó o de afectación a la salud, de enfermedad, si es la incapacidad menor a 30 días, si está entre 30 y 90 días o si supera los 90 días y si afecta o no afecta, por ejemplo en el caso de las deformidades, si es transitoria o permanente y la más grave, si afecta el rostro de la persona lesionada. También hay que mirar si esas lesiones que se originan afectan, como lo ven ustedes aquí, por ejemplo, la funcionalidad. ¿Esto a qué hace referencia? Hay una perturbación, por ejemplo, funcional cuando yo no puedo volver a mover el brazo o la mano o, por ejemplo, la pierna, porque puede ser que se afecten unos tendones o unos nervios, por ejemplo, o que me haga perder, por ejemplo, en este caso uno puede contemplar perdí la audición, es decir, no escucho por un oído o por ambos oídos, o por ejemplo porque ya no puedo ver bien. Las lesiones pueden originar una cantidad de secuelas que ustedes las ven acá, ¿sí? Que hay que tener en cuenta para poder saber el juez penal cómo va a valorar la responsabilidad de quien originó el daño, ¿sí? Y a lo que tiene derecho la persona que ha sido lesionada. Estos son parámetros que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y como lo digo al final, la pena de prisión, es decir, la pérdida de la libertad y la multa que el juez fija, además también los perjuicios que hay que pagarle a la persona que ha sido víctima, dependen de estos parámetros que estuvimos analizando: la incapacidad, la deformidad, si la hubiere, o la perturbación que se pueda ocasionar. Incluso puede perturbarme hasta la forma en la cual hablo, ¿sí? La forma en la cual camino, la manera en la cual yo me desplazo o me estoy relacionando, ¿sí? Con el espacio en el cual yo estoy, porque la lesión fue de tal entidad que me dejó unas secuelas, unas consecuencias, unos efectos negativos que no me permiten desenvolverme como era antes de que me ocasionaran la lesión. Ahora, aquí viene algo que es fundamental, que desafortunadamente tenemos que hacer referencia, porque no puede uno hablar de lesiones personales sin tocar este tema, y es todo lo que tiene que ver con lesiones, como lo dice acá, agentes químicos, ácido y o sustancias similares. Es lamentable tener que admitir que el nivel, el volumen, la cantidad, sobre todo de mujeres, también hay hombres, pero sobre todo de mujeres quemados con ácido, es tan grande en Colombia que es preocupante que como sociedad lleguemos al extremo de desahogar rencores y odios o de intentar solucionar amores o desamores lesionando a un ser humano de esa manera. La ley 1773, aquí la tienen ustedes anotada,
recordando que esto queda colgado en YouTube y que lo pueden tener de consulta permanente, la ley 1773 o 1773 del año 2016 dice lo siguiente: el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, que eso es lo que son las lesiones personales, y en este caso usando cualquier clase de agente químico, incurre en una pena de prisión y en una multa que es mucho más alta que tratándose de una lesión común y corriente, porque es que aquí, digamos que están dañando el resto de vida del ser humano que es víctima de estos ataques con ácido. Igual, esta ley, igual que lo estábamos mirando en los ejemplos anteriores, habla de una deformidad o daño permanente, de una pérdida parcial o total, funcional o anatómica. También ahí hay una diferencia en la pena de prisión, es decir, en la pérdida de la libertad y en la multa que el juez impondrá. Y aquí volvemos a lo mismo que habíamos estado hablando. Si la deformidad afectara el rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. Aquí ya no es hasta en la mitad, sino una tercera parte, un poco menos, pero de todas maneras, estas son unas penas de prisión que conllevan, como lo digo en términos más entendibles, una pérdida de la libertad que realmente es preocupante para quien ocasiona el daño y mucho más preocupante para el ser humano que recibe esa clase de lesión. Por favor, eso no lo olviden nunca, ahí lo tienen ustedes para que lo puedan consultar. Ahora, la pregunta de cualquier ciudadano o ciudadana: ¿qué puedo hacer o qué tengo que hacer cuando soy víctima de lesiones personales? En términos generales, acudir o llamar a la Policía Nacional o a la Fiscalía. Y algo importante, no lo olviden nunca, por favor, cuando una persona es víctima de una lesión, en términos generales, llama a la policía, que es, digamos, lo más asequible para el ciudadano, más que llamar a la Fiscalía. Por favor, soliciten a esa autoridad que lo lleve a medicina legal, que la lleve a medicina legal. ¿Para qué? Para que le hagan una valoración. Ahora, hago una salvedad. Tratándose de personas víctimas de ataques con ácido, indudablemente que lo que hay que salir no es corriendo para medicina legal, sino para el hospital, a que la persona sea atendida, porque en ese momento esa clase de lesiones, lo urgente, sobre todo aquello que es urgente e importante, es salir para el centro de atención, el centro de salud, donde se presten los primeros auxilios. Luego se les llevará a medicina legal. Obvio que hablando de ataques o lesiones de diferente entidad, no necesariamente las de ácido, hay otras lesiones que son sumamente importantes y graves en la salud de la persona, que antes de ir a medicina legal a que hagan una valoración hay que salir de inmediato para el centro asistencial. Pero sí, que no se olvide nunca que a la autoridad le tiene que quedar claro que lo que tiene que hacer es, una vez que la persona es atendida por esa emergencia, es llevarla a medicina legal para que le hagan una valoración. Es importante que ustedes recuerden que la autoridad les va a recibir la denuncia, los va a atender de inmediato, los va a auxiliar. Eso no tiene ningún costo para el ciudadano, no necesitan abogado para eso. Que la remisión a medicina legal no tiene ningún costo para el ciudadano. Y denunciar no tiene ningún costo, y las autoridades están en la obligación de recibirle al ciudadano la denuncia que está presentando por las lesiones de las cuales ha sido objeto. Ojalá agresiones, lesiones personales como la de los ataques con ácido no se dieran nunca en ninguna sociedad, en ningún lugar del mundo, en ningún país, porque engendra una violencia tan grande, es producto de una violencia tan grande que sería el ideal en cualquier sociedad que nunca se presentara esta clase de ataques. Son lesiones personales y son unas lesiones personales que hay que tener
muy aparte, muy en cuenta, repito, ahí les queda a ustedes, estas diapositivas quedan para el servicio de ustedes en YouTube, las pueden consultar, está la ley que tiene que ver con ese tema de los ataques con ácido a las personas. En términos generales, todo lo que tiene que ver con lesiones personales, mientras no esté la vida de la persona en riesgo, en juego, obviamente solicitar ser llevado a medicina legal. Si está en riesgo la vida de la persona, la atención hospitalaria inmediata y posteriormente la remisión a medicina legal para que la persona sea valorada. Dependiendo de esa valoración de medicina legal, es que en el ámbito judicial penal, el juez determina la responsabilidad de quien cometió la agresión, qué pena de privación de la libertad tendrá que asumir, la multa y además qué perjuicios en dinero tendrá que pagarle a la víctima para poderla resarcir. Espero que un tema que es tan complicado como este de las lesiones personales les haya quedado a ustedes claro, les haya servido mínimamente como una orientación para que como ciudadanos y ciudadanas puedan saber en forma por lo menos inmediata qué hacer, ¿sí? Recuerden que está la policía, que es el primer respondiente siempre al que hay que acudir, el 123, para solicitar auxilio cuando la persona sea víctima de unas lesiones personales. Espero haberles aportado, que les sirva a ustedes de orientación, que sea útil para ustedes. Recuerden que siempre tendrán la información a su disposición. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.